Hay unos cuantos años, un amigo común de Manolo y mío cantaba un cantar que nos prestaba, ¿no? Porque aquella significaba mucho y yo creo que cuanto más pasa el tiempo, más significa. Decía una frase preciosa. Decía, hoy le llaman Don José, ayer Pepe y nada más. Hoy es un señor pudiente, nuevo rico y un patán. Hoy le llaman Don José. Muy bien. Mira, con respeto, ¿eh? Calza Julián los zapatos y va hacia la población. ¡Ay, grande! A la jeta de tricornios que vaiguen per corazón y era forniu, según la siente decía, va a demostrarvoslo agora esguilando peñón para arriba. Vamos, Laude. Antón encendió la mecha, prendió la con picardía. Antón encendió la mecha, prendió la con picardía. Echó a rodar el peñón, la brigadilla la vía. Echó a rodar el peñón, la brigadilla la vía. Pom, pom, pom. Y en la vía quedó. Manolo y Chus Pedro, amigos, hermanos, compañeros, ejemplo, porque cuando no existían muchas cosas de las que existen ahora, las que se pretenden, se reivindiquen, ya existía Camaretá. Ya cantabais en asturiano, ya poníais los espacios de los conciertos pates arriba y ya erais precursores de muchas de las cosas de ahora. Chus Pedro. Bueno, realmente hay una cosa que está clara, ¿no? El pasado ya lo vivimos. El presente estamos viviéndolo y viéndolo. El futuro y una divina adivinanza. ¿Qué sabe Dios lo que pasará en el futuro? Pero bueno, creo que las bases están sentadas. Manolo, llevar la marca Nuberu, ser marca Nuberu, ser Nuberu, ¿para ti qué significa? Bueno, cuando nosotros empezamos, teníamos una máxima que era hacer algo con la cultura asturiana y con la música asturiana. Y sobre todo con la música asturiana, Chus y yo decíamos, vamos a desguazarla, porque vamos a hacerla de otra manera. Y yo creo que hicimos de otra manera. Y yo creo que la desguazamos un poco también porque ya era necesario hacerla de otra forma. Tengo que recordar a Manolo una cosa, y esto sí que ya totalmente improvisado. A ver. La primera canción que cantamos Manolo y yo, las dos primeras canciones que cantamos Manolo y yo en un escenario, sin ser Camaretá, yo tenía 17 años y tú 16, o yo iba a cumplir 18 y tú... No, yo no tenía todavía los 18, tú tenías 16. Fue una canción, cantamos dos, Agora non, que iba a dormirse y no hay el momento que vos dormáis, y otra que tenía mucha caña, que me gustó cantar y que yo después grabé solo, nunca la grabamos juntos, que decía, carretera va a Ciudad, a ver, y en Santo Domingo entré, y per Pedro Crespos Calvos carpintero entrué, y díxeme una señora que Pedro entruga usted, pel de arriba, pel de abaixo, o per el del arrabal. Hay 3 Pedros Crespos Calvos carpinteros en el lugar, y otros Pedros Crespos Calvos que no quieren trabajar, incluido el perro. Pom, 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 pom. Carretera va a Ciudad y en Santo Domingo entré y por Pedro Crespos Calvos carpintero entrugué y díxome una señora que Pedro entruga usted. Pel de arriba, pel de abaixo, o per el del arrabal. Hay
tres Pedros crespos, calvos, carpinteros nel lugar. Y otros Pedros crespos, calvos, que no quieren trabajar. Como ya en mi caso, yo Nunca quiero pude trabajar. llegar a más. De palmero para nuberu. Venga, oye, que la boca jeta, cara dura. Esto, cuidado. No todo el mundo puede estar de palmero para vosotros. Ah, pero claro. Vaya, hombre, ¿qué dices? Oye, alma asturiana, que ya este capítulo. Alma asturiana tenéis vosotros, como decíamos antes de toda la vida, pero ¿qué creéis que es lo que hay que tener para difundir ese alma asturiana? Querer es lo que faes. Querer Honestidad. es lo que faes, ser honesto y nosotros siempre nos definimos como que Nuberu al final son y una tayola de tres partes. Nuberu nació por el compromiso con la cultura asturiana en su conjunto y en particular para reivindicar la lengua asturiana y difundirla. El segundo, pues lo que nosotros denominamos y llamamos tradición anovada. Partiendo de la tradición, recrear esa tradición, envolverla en términos musicales contemporáneos para que tenga, digamos, una mayor difusión, porque claro, sobre un patrón nosotros recreamos las historias. Y luego la tercera pata, que es fundamental porque yo creo que es la clave, ¿no? Que es el concepto de ser un grupo, un colectivo del que procedemos, que es Camaretá, que es reivindicar el mundo del trabajo y el mundo solidario, en el amplio sentido de la palabra. Manolo, Y es lo que hay. perdona, Chus. Manolo, ¿en qué momento decís, empezamos, vamos a destrozar la música asturiana, vamos a tener el estilo nuberu? ¿Y en qué momento decís, cuándo intuís o sabéis que el producto ya lo tenéis? O sea, que la marca nuberu, que el estilo nuberu está conseguido. Bueno, yo creo que desde el principio ya, tirando de canciones como Los Fogaos, que de alguna manera nos fueron transmitidas y tal, luego nosotros enganchamos y manoseámosles y retorcímosles un poco, como la canción de la Fuente, tirando de lo que era la tradición y sobre todo anovándola o innovándola en el sentido, además, sobre todo en la primera época, había una cosa que nos tocó históricamente, que era recuperar canciones que estaban censuradas, que no estaban permitidas por el régimen. Entonces, para nosotros era muy importante ese concepto de libertad del que se habla tanto ahora, recuperarlo y decir que lo que llegue del pueblo tiene que ser del pueblo. Y nosotros hicimos como pudimos, Chus, con esa voz que tiene, y yo tirando un poco de influencias del rock and roll y cosas que escuchábamos en el Madison, lo que era la época del Madison en la Meca, y metiendo un poco de influencias anglosajones, y lo que dice Chus, el tema de la reivindicación de la lengua, sujetando todo eso a nivel literario. ¿Quién no puede ser nunca de nuberu? ¿Qué no admite el Club Nuberu? La familia Nuberu. No, la Fundación Nuberu lo que no admite y la intolerancia, porque nosotros somos muy transigentes y además creo que la riqueza radica en la pluralidad, pero dentro de un orden establecido, entre comillas. Es decir, a Nuberu no puede pertenecer un antiasturiano, alguien que reniegue a sus señas de identidad, alguien que crea que la madre que lo parió, que no solamente es la biológica, sino que es la tierra madre, porque es la tierra que nos parió, que es muy plural, porque tiene un nombre que es Asturias. Ese no tiene sentido ni en Nuberu, ni en esta tierra que nos parió, que es la madre que nos parió. Hay que echarlo fuera. Bueno, pero aquí yo cantaría una canción. A ver, ay, por favor. Yo cantaría una canción graciosa, que en los años 60 parecía muy superflua y muy artificial, pero yo creo que fue de las primeras canciones protestes que yo escuché en mi vida. Si yo tuviera una escoba. Perdona, vamos todos, chavales. Si yo tuviera una escoba, ¡epa! Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba,
Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería.